Bienvenidos a este segundo video tutorial de la guía denominada Reproducción, Estrategia de Supervivencia. Vamos a ver aquí muy rápidamente alguna información relevante a la reproducción. Entonces, lo primero es que la reproducción de los seres vivos tiene por objetivo perpetuar la especie, es decir, que la especie permanezca en el tiempo, y puede realizarse a través de dos formas, en forma asexual y en forma sexual. La reproducción asexual es digamos, mucho más sencilla. Se presentan organismos primitivos, unicelulares, que no tienen núcleo, no es necesario tener dos progenitores, y los nuevos individuos tienen características genéticas idénticas a los de sus padres. Se obtienen individuos en muy corto tiempo y, aunque es una reproducción propia de animales unicelulares, también algunas plantas y animales pueden tenerla. Este tipo de reproducción se puede realizar por varias formas. Una es la bipartición, como se observa en las imágenes, donde de una célula madre se pueden obtener dos células hijas idénticas. La otra es la gemación, donde una célula madre produce una yema, digamos, que se desprende de la célula de esta misma, es decir, se forma una célula hija que después se desarrolla hasta alcanzar el tamaño original de su madre. La esporulación, que es la formación de pequeñas células dentro de una célula madre que luego salen al exterior formando nuevos individuos. La fragmentación se da cuando un individuo se parte de fragmentos de un individuo se pueden formar varios individuos nuevos. Y la partenogénesis, que es una capacidad que tienen algunos organismos de producir individuos de óvulos sin fecundar, como el caso de las abejas, algunos pulgones, etcétera. Esto, digamos, a grosso modo lo que implica la reproducción asexual. Obviamente, pues ustedes tienen la información más detallada y los videos complementarios en la guía. Ahora, respecto a las actividades, lo que tienen que hacer ustedes simplemente en la actividad número 2, hay una serie de términos, ¿cierto? En esos recuadros, la idea es que ustedes busquen o los relacionen los términos comunes pintándolos del mismo color. Es decir, es relacionar esa información. Es decir, por ejemplo, buscar los protistas. Ya deberá buscar qué animales son protistas de los que se encuentran allí y qué tipo de reproducción tienen. Entonces, una vez los identifique, los colorea, los pinta los recuadros del mismo color. Entonces, el objetivo es relacionar esa información respecto a la reproducción asexual. Adicionalmente hay una pregunta de argumentación en la cual usted tiene que responder. Hay una frase inicial en el texto, usted debe leerla y debe explicar con sus palabras usted qué entiende por esa frase. Entonces, como les decía inicialmente, lo que se pretende con esta actividad es determinar su nivel de apropiación y su capacidad de relacionar información y también de argumentación. Bueno, continuando con el tema, en la reproducción de seres vivos tenemos la reproducción sexual. En este caso, se necesitan dos progenitores, es para individuos, digamos, ya más evolucionados, que tienen células eucariotas, es decir, células con núcleo. Se necesita de dos progenitores. Cada progenitor produce una célula sexual por meiosis. Esta célula sexual tiene la mitad de la información genética y al combinarse ambas células, digamos, se suma la totalidad de información genética del nuevo individuo. Por lo tanto, el individuo que nace ya no es idéntico genéticamente a sus padres, sino que ya ha variado. Esto es lo que se conoce como variabilidad biológica. Él ya no tiene cierta similitud a sus padres, pero no es idéntico. Ya tiene otras características propias de él. Esta es una reproducción típica de las plantas y de los animales. Bueno, ahora hablando de reproducción en plantas, las plantas tienen dos formas de reproducirse, en forma sexual o vegetativa, cuando la reproducción se realiza a partir de cualquier parte de la planta diferente a las semillas, es decir, a partir de raíces, a partir de fragmentos del tallo, a partir de yemas, ¿cierto? Y hay diferentes métodos de hacerlo. Puedes sembrar un tubérculo, por ejemplo, como la papa, puedes sembrar una estaca, como pasa con la yuca, puedes hacer un injerto, es decir, unir dos partes de dos plantas de la misma especie para producir una nueva planta, ¿sí?
Entonces ahí en ningún momento se involucrará la semilla, por tanto se llama reproducción asexual. Y las plantas que se producen después de este proceso de reproducción son clones, es decir, son genéticamente idénticas a la planta madre. Mientras que en la reproducción sexual sí se requiere dos progenitores, es decir, de dos células sexuales, la masculina y la femenina. Es decir, habrá unas plantas producen células masculinas y las otras producen los óvulos. Y están los agentes polinizadores que se encargan de llevar el polen de una flor a otra para que allí se produzca la fecundación, y una vez la flor sea fecundada, el ovario se cierra formando el fruto y dentro de él se formen las semillas. Cuando el fruto cae, cuando el fruto madura y cae o se abre, esas semillas son liberadas y surgen nuevas plantas. En este proceso también es muy importante, como les mencionaba en el video anterior, los animales, tanto para dispersar las células sexuales para polinizar las plantas como para dispersar las semillas. Porque muchos animales se alimentan de los frutos y cuando hacen su deposición en las heces fecales, esas semillas las van dispersando por el bosque, haciendo que las plantas también se dispersen a lo largo del ecosistema. ¿Listo? Ahora, viene una tercera actividad en la que aparece un esquema de la reproducción en plantas con flores. Y aparecen una serie de etapas, los nombres de las etapas de cada una de las diferentes etapas de este proceso de reproducción. Lo que ustedes tienen que hacer en este caso es explicar con sus palabras qué es lo que sucede en cada uno de estos procesos. Entonces usted ya después de haber leído, haber visto los videos, si es que lo pudo hacer, y analizando también la imagen, usted va a explicar qué sucede en cada una de esas etapas que aparecen mencionadas allí. Recuerden, esto no es un trabajo tampoco de consulta, es un trabajo de interpretación de imágenes donde usted, a partir de una información previa, una información base que tiene y la imagen que está observando, va a describir lo que allí sucede. ¿Listo? Esa sería la tercera actividad que tienen que realizar. Bueno, posteriormente viene la reproducción en animales. Los animales también pueden tener reproducción sexual. Estamos hablando de los animales invertebrados, que son aquellos que no tienen huesos, ni cráneo, ni columna vertebral. Y esos animales pueden, digamos, como el caso de las estrellas de mar, erizos de mar y algunos gusanos planos, pueden reproducir por fragmentación. Es decir, un fragmento de uno de sus animales puede dar origen a un nuevo individuo. También puede ser por gemación. Las hidras, por ejemplo, pueden liberar una yema, formar una yema de la cual se forma un nuevo individuo que puede vivir adherido a la madre o también puede independizarse de esta. Y la partenogénesis, que como les mencionaba es una propiedad que tienen algunas abejas, algunos insectos, de poder producir individuos de óvulos sin fecundar. Algunos vertebrados, en casos muy raros, digamos, también pueden reproducirse de forma sexual, especialmente algunos anfibios y reptiles. Pero la mayoría de los animales se reproducen por vía sexual, ¿sí? En este caso la reproducción es mucho más lenta, requiere más gasto de energía porque los animales el hecho de buscar pareja ya les implica gastar energía. Muchos tienen que construir nido o madrigueras para proteger a sus crías, y también tienen que gastar energía y tiempo en su cuidado para poder garantizar que sobrevivan. La ventaja de la reproducción sexual es que aquí sí hay variabilidad genética porque se combinan dos individuos distintos para producir nuevas especies que tienen unas características genéticas diferentes o mejoradas, podríamos decir, ¿no? Esta reproducción se desarrolla en tres fases. La primera, que es interna, cada organismo tiene un proceso de formación de sus células sexuales o gametos, en el caso de los machos los espermatozoides y en el caso de las hembras los óvulos. Una vez que estas células están formadas y los individuos son maduros y se aparean, entonces dentro de la hembra, bueno, dentro o fuera de la hembra puede pasar también, se unen las dos células sexuales, espermatozoides y óvulos, para lograr la fecundación. Una vez que se unen, entonces se forma el embrión y empieza el proceso de formación del nuevo individuo. La tercera etapa se llama desarrollo embrionario. Entonces ya el óvulo fecundado empieza a dividirse, a dar pie a un nuevo individuo, y esto nos permite, digamos, establecer como tres tipos de desarrollo embrionario. Algunos animales son ovíparos, es decir, se reproducen por huevos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el caso de los peces, las aves, ¿cierto? Otros son ovivíparos, se reproducen por huevos, pero estos huevos
la hembra los tiene dentro de su cuerpo una vez que han sido fecundados, hasta que llega el momento de que se rompen los huevos y salen las nuevas crías, y ahí sí salen del cuerpo de la hembra. Es decir, la hembra no los cría, no los cuida por fuera de su cuerpo, sino los cuida adentro, pero son por huevos. Y los vivíparos, que son aquellos animales que tienen crías vivas, es decir, que no están dentro de un huevo, sino que se desarrollan en el vientre de la madre. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Algunos animales son placentarios, por ejemplo, como nosotros, que toda la hembra, la cría está todo el tiempo hasta su nacimiento dentro del cuerpo de la hembra. Los marsupiales, por ejemplo, la cría está solamente hasta cierta parte y luego sale cuando todavía está inmadura y se va a la bolsa que tienen esos animales, como los canguros, por ejemplo, o las chuchas que llaman, que tienen una bolsa que se llama marsupio, donde termina su desarrollo. Estos animales son vivíparos porque sus crías no nacen de huevos, sino nacen vivas. ¿Listo? Ahí está la imagen. Entonces, igual tienen la información en la guía para que la lean con más detenimiento. Ahora, respecto a las actividades, la actividad número 4 es una sopa de letras. Ustedes deben buscar ahí, son 9 términos aproximadamente. Pues hay uno que ya les di el ejemplo allí. Deben buscar los términos y ubicarlos en los espacios de tal forma que el párrafo pues tenga sentido. O puede hacerlo al contrario, buscar dentro de la información de la guía las palabras que completen el párrafo y luego buscarlos en la sopa de letras. Cualquier forma es válida, el hecho es que al final deben coincidir las palabras del párrafo con las palabras que se encuentran en la sopa de letras. Entonces, esta es una actividad que pretende determinar su capacidad de recuperar información y de redacción al completar los textos. Bueno, en la actividad número 5 es la actividad procedimental. Lo que deben hacer simplemente es tomar esta información que está ya sintetizada en una tabla y transformarla en un mapa conceptual, ¿sí? Entonces ustedes deben tener en cuenta, pueden adicionar alguna información si consideran necesario, algo que falte de pronto es complementarla, pero la idea es que ustedes transformen esto, lo convierten en un mapa conceptual utilizando los conectores, tal cual como se realiza un mapa conceptual, y lo que pretendemos es eso, que usted aprenda a escribir, expresar información de diferentes formas. ¿Listo? Entonces ahora lo va a pasar de un cuadro a un mapa conceptual. ¿Listo? La siguiente actividad está relacionada con preguntas tipo saber. Entonces son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Pero es importante aquí que usted debe justificar sus respuestas, no solamente marcarla. En algunas preguntas yo, por ejemplo, le indiqué la posible respuesta y le hago preguntas sobre si usted está de acuerdo que es la respuesta correcta o no, y que justifique, en caso de no ser la correcta, pues marcar la que es y justificar por qué. Hay algo otras en las cuales le doy dos opciones. Por ejemplo, en la pregunta 3 le doy dos opciones viables de respuesta. Ustedes seleccionar cuál es la más apropiada y justificar por qué. En las otras, pues sí, no les indiqué ninguna otra opción de respuesta, pero la idea es que usted asimismo busque la respuesta correcta según usted y justifique por qué para usted es la respuesta. Quiero aclarar que en la segunda pregunta hay un pequeño error, porque dice la reproducción sexual a diferencia de la sexual. Entonces ahí no, las dos palabras quedaron igual. Entonces usted lo que debe hacer es reemplazar una de las dos, la que usted elija, por asexual. Entonces quita sexual y deja asexual. Y luego sí, analiza las opciones y marca la respuesta correcta. ¿Cuál reemplace por cuál? Es decir, ¿cuál de las dos reemplace por asexual? Eso depende de usted. Y igual pues usted puede, sea cual sea la que usted elija, puede encontrar la respuesta a esa pregunta allí. ¿Listo? Eso es básicamente lo que tienen que hacer en esta actividad de prueba saber. Pero recuerden que es indispensable justificar las respuestas. Por último, hay una actividad actitudinal que está relacionada con el consumo excesivo de antibióticos y cómo esto ha favorecido la reproducción de bacterias resistentes que están afectando nuestra salud y generando altos costos sociales y médicos también, ¿no? Entonces es importante que ustedes lean bien ese texto y con base en ese texto resuelvan las preguntas que aparecen en este cuestionario. ¿Listo? Para terminar, la última actividad es una actividad destinada a los padres donde deben evaluar algunos aspectos que se mencionan allí y calificarlos de 1 a 5 de acuerdo
a lo que consideren ustedes como sus padres de familia, ¿cierto? Obviamente se considera que 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. Entonces, esta es una explicación muy breve, digamos, de cada una de esas actividades, como para orientar un poco esto. De todas maneras, pues ustedes tienen mi WhatsApp para cualquier inquietud que quieran resolver.